Todo comenzó en una noche aparentemente normal de verano. El aire acondicionado zumbaba suavemente en nuestra habitación, creando un ambiente fresco que contrastaba con el calor sofocante que se sentía afuera. Me encontraba recostado en nuestra cama matrimonial, con las sábanas de algodón egipcio que tanto le gustaban a mi esposa Lucía. Ella estaba a mi lado, con el ceño fruncido y una expresión de evidente molestia en su rostro. «Miguel, necesitamos hablar», dijo Lucía con un tono que mezclaba irritación y cansancio. «Ya no puedo seguir así». Me incorporé, apoyándome sobre mis codos, y la miré confundido. «¿De qué hablas, amor? ¿Qué sucede?». Lucía se sentó en la cama, cruzando las piernas y mirándome directamente a los ojos. «Es tu ronquido, Miguel. Cada noche es peor. Simplemente no puedo dormir». Sentí una punzada de culpabilidad mezclada con incredulidad. ¿Realmente mi ronquido era tan malo? «Vamos, Lucía, no puede ser para tanto. Siempre he roncado un poco, lo sabes». ¿Un poco? Lucía soltó una risa sarcástica. «Miguel, suena como si hubiera un oso en la habitación. He intentado de todo, tapones para los oídos, almohadas sobre mi cabeza, incluso dormir en el sofá. Nada funciona». Me senté completamente, sintiéndome a la defensiva. «¿Por qué nunca me lo habías dicho antes? Si era tan grave, podrías haberlo mencionado». Lucía suspiró profundamente. «Lo he hecho, Miguel. Varias veces. Pero siempre lo minimizas o prometes que irás al médico, cosa que nunca haces». Fruncí el ceño, tratando de recordar esas supuestas conversaciones. ¿Realmente había sido tan desatento? «No recuerdo que hayamos hablado seriamente de esto antes», murmuré. «Ese es exactamente el problema», respondió Lucía, con la voz cargada de frustración. «Nunca me escuchas realmente. Estoy agotada, Miguel. No puedo seguir así». La miré fijamente, sintiendo una mezcla de culpa y molestia. Por un lado, me sentía mal por no haber prestado atención a sus quejas anteriores. Por otro, me parecía exagerado que mi ronquido fuera tan grave como ella lo describía. «Está bien, Lucía», dije finalmente. «Te propongo algo. Vamos a resolver esto de una vez por todas». Lucía me miró con escepticismo. «¿Qué tienes en mente?». Me levanté de la cama y caminé hacia el armario. Rebusqué entre mis cosas hasta encontrar una pequeña grabadora digital que usaba ocasionalmente para el trabajo. La sostuve en alto, mostrándosela a Lucía. «Vamos a grabar mientras dormimos», expliqué. «Así podremos escuchar exactamente qué está pasando y qué tan fuerte es realmente mi ronquido». Lucía pareció considerar la idea por un momento. «No es mala idea», admitió. «Pero, ¿crees que eso realmente cambiará algo?». Me senté de nuevo en la cama, tomando su mano entre las mías. «Mira, si la grabación muestra que mi ronquido es tan grave como dices, te prometo que iré al médico de inmediato. Incluso dormiré en otra habitación si es necesario hasta que lo resolvamos». Vi un atisbo de esperanza en los ojos de Lucía. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», respondí con firmeza. Lucía asintió lentamente. «Está bien, hagámoslo». Esa noche, coloqué la grabadora en la mesita de noche, configurándola para que se activara con el sonido. Me acosté junto a Lucía, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Parte de mí esperaba demostrar que Lucía estaba exagerando, pero otra parte temía descubrir que realmente había estado ignorando un problema grave. A la mañana siguiente, desperté antes que Lucía. Tomé la grabadora y salí silenciosamente de la habitación, dirigiéndome a la cocina. Con una taza de café en la mano, me senté en la mesa y conecté la grabadora a mis auriculares. Presioné el botón de reproducción, preparándome para escuchar. Al principio, solo se oía el silencio de la noche y el suave zumbido del aire acondicionado. Luego, gradualmente, comenzó un ronquido suave al principio, que fue aumentando en volumen e intensidad. Me quedé atónito. El sonido era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo un ronquido ocasional, sino un ruido constante y estruendoso que, efectivamente, sonaba como si un oso estuviera durmiendo en nuestra habitación.
Escuché la grabación completa, sintiendo como la vergüenza y la culpa se apoderaban de mí. Lucía tenía razón, y yo había estado ignorando el problema durante quién sabe cuánto tiempo. Cuando Lucía entró en la cocina, me encontró todavía sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. «Buenos días», dijo cautelosamente. «¿Escuchaste la grabación?» Levanté la mirada, enfrentando sus ojos. «Sí, la escuché». «Lucía, lo siento mucho. Tenías razón en todo. Mi ronquido es terrible, y he sido un idiota por no tomarte en serio antes». Vi una mezcla de alivio y sorpresa en su rostro. Se sentó a mi lado, tomando mi mano. «Me alegra que finalmente lo entiendas, Miguel. ¿Qué vamos a hacer al respecto?» «Voy a hacer una cita con el médico hoy mismo», respondí con determinación. «Y hasta que resolvamos esto, dormiré en la habitación de invitados. No es justo que sigas sufriendo por mi culpa». Lucía sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, vi que la tensión abandonaba sus hombros. «Gracias, Miguel. Significa mucho para mí que finalmente me tomes en serio». Nos abrazamos, y sentí que habíamos dado un paso importante en nuestra relación. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente me inquietaba. La idea de instalar un grabador en nuestra habitación había resuelto este problema, pero también había plantado una semilla de curiosidad en mí. ¿Qué más podría revelar una grabación nocturna? Poco sabía yo en ese momento que esa simple decisión de grabar nuestras noches abriría una caja de Pandora que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasaron varios días desde nuestra conversación sobre mi ronquido. Había cumplido mi promesa de hacer una cita con el médico, pero aún faltaba una semana para la consulta. Mientras tanto, seguía durmiendo en la habitación de invitados, lo que parecía aliviar a Lucía, aunque yo extrañaba compartir la cama con ella. Una noche, recibí una llamada inesperada de mi jefe, Ramón. «Miguel, necesito que vengas a la oficina esta noche. Tenemos una crisis con un cliente importante y necesitamos resolverlo de inmediato». Suspiré, frustrado por la interrupción de mis planes, pero sabía que no podía negarme. «Está bien, Ramón. Estaré allí en una hora». Le expliqué la situación a Lucía, quien pareció comprensiva. «No te preocupes, Miguel. Yo me quedaré en casa y tal vez aproveche para ver esa serie que me recomendaste». Antes de salir, recordé la grabadora que habíamos estado usando para monitorear mi ronquido. Pensé que sería una buena oportunidad para ver cómo dormía Lucía sin mi presencia. Quizás ella también roncaba y no lo sabía. Con una sonrisa traviesa, configuré la grabadora y la escondí discretamente en la mesita de noche. «Nos vemos más tarde, amor», me despedí de Lucía con un beso rápido. «No me esperes despierta, puede que llegue tarde». La reunión en la oficina se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente llegué a casa, pasaban de las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio y todas las luces apagadas. Entré de puntillas en nuestra habitación, donde Lucía dormía profundamente. Con cuidado, tomé la grabadora y salí sin hacer ruido. Me dirigí al estudio, cerrando la puerta tras de mí. La curiosidad me carcomía. Conecté mis auriculares a la grabadora y me senté en el sillón de cuero, preparándome para escuchar. Al principio, solo se oía el silencio nocturno, interrumpido ocasionalmente por el suave crujir de las sábanas cuando Lucía se movía en la cama. Sonreí, pensando en lo pacífico que debía ser dormir sin mis ronquidos. Pero entonces, algo captó mi atención. Un susurro. Tan bajo que casi lo pasé por alto. Subí el volumen y rebobiné. Sí, definitivamente era un susurro. La voz de Lucía, apenas audible, «¿Estás seguro de que no vendrá?». Mi corazón dio un vuelco. ¿Con quién estaba hablando? Seguí escuchando, ahora completamente alerta. Una voz masculina respondió, también en un susurro, «Tranquila, cariño. Dijo que llegaría tarde, ¿no? Tenemos tiempo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente se negaba a procesar la información, pero mis oídos no me engañaban. Lo que siguió fue una sinfonía de sonidos que me destrozaron el alma,
el crujir de la cama, gemidos ahogados, susurros apasionados. Cada sonido era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. Quité los auriculares de golpe, incapaz de seguir escuchando. Me quedé sentado en la oscuridad, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La mujer con la que había compartido mi vida durante los últimos 5 años, la mujer que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, me estaba engañando. Y lo estaba haciendo en nuestra propia cama. Pasé el resto de la noche en un estado de shock, alternando entre la incredulidad y la ira. Parte de mí quería irrumpir en la habitación y confrontarlos, pero otra parte, la parte racional, me decía que necesitaba más información antes de actuar. Cuando amaneció, me encontré todavía sentado en el estudio, con los ojos enrojecidos y la mente embotada. Escuché a Lucía moverse por la casa, preparándose para ir a trabajar. Fingí estar dormido en el sofá cuando ella se asomó al estudio. «Miguel, ¿estás bien? ¿Por qué no viniste a la cama?», preguntó con una voz que ahora me sonaba falsa y manipuladora. Abrí los ojos lentamente, interpretando el papel de marido cansado. «Llegué muy tarde y no quise despertarte». «¿Cómo dormiste?». «Bien, gracias», respondió ella con una sonrisa que ahora me parecía una máscara. «¿Quieres que te prepare el desayuno antes de irme?». «No, gracias. Creo que seguiré durmiendo un rato más», respondí, evitando mirarla a los ojos por miedo a que viera la tormenta que se desataba en mi interior. Lucía se inclinó para darme un beso en la frente. Tuve que contenerme para no apartarla. «Está bien, amor. Descansa. Nos vemos esta noche». Cuando escuché la puerta principal cerrarse, me levanté de un salto. Necesitaba escuchar la grabación de nuevo, asegurarme de que no había sido un terrible malentendido o una pesadilla. Volví a conectar los auriculares y reproduje la grabación desde el principio. Esta vez, la escuché completa, forzándome a no apartar los oídos ni siquiera en los momentos más dolorosos. Quería grabar cada detalle en mi memoria, como prueba irrefutable de la traición de Lucía. A medida que escuchaba, mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Quién era ese hombre? ¿Alguien que conocía? ¿Un vecino? ¿Un compañero de trabajo? Rebobiné la grabación una y otra vez, tratando de identificar la voz del hombre, pero el susurro constante hacía imposible reconocerla con claridad. Sin embargo, había algo familiar en ella, como si la hubiera escuchado antes en algún lugar. Pasé el resto del día en un estado de agitación nerviosa, alternando entre la ira ciega y una calma fría y calculadora. Sabía que no podía confrontar a Lucía todavía. Necesitaba más pruebas, necesitaba entender la magnitud de su engaño. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, actué con normalidad. Cenamos juntos, hablamos sobre nuestro día como si nada hubiera cambiado. Pero cada sonrisa, cada toque, cada palabra de cariño de su parte me hacía sentir náuseas. «¿Cómo va lo de tu ronquido?», preguntó ella mientras lavábamos los platos. «¿Has notado alguna mejora durmiendo en la habitación de invitados?». La miré, buscando en su rostro algún indicio de culpa o remordimiento. No encontré nada. «Creo que sí», respondí. «De hecho, estaba pensando en volver a nuestra habitación esta noche. Te he extrañado». Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Pánico? ¿Decepción? Desapareció tan rápido que no pude estar seguro. «Oh, ¿estás seguro? No quisiera que volvieras a molestarme con tu ronquido». «Solo por esta noche», insistí. «Mañana tengo la cita con el médico, así que pronto resolveremos esto definitivamente». Lucía asintió, pero noté cierta tensión en su sonrisa. «Está bien, si eso es lo que quieres». Esa noche, mientras yacía junto a ella en nuestra cama, me sentí como un extraño en mi propia casa. El cuerpo de Lucía, antes fuente de confort y amor, ahora me parecía ajeno y traicionero. Escuché su respiración volverse más profunda a medida que se quedaba dormida, y me pregunté en qué o en quién estaría pensando. Esperé hasta estar seguro de que estaba profundamente dormida antes de levantarme silenciosamente. Volví a colocar la grabadora en su lugar, esta vez asegurándome de que estuviera bien escondida.
Luego, regresé a la habitación de invitados. Mientras me recostaba en la cama solitaria, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué haría con esta información? ¿Cómo procedería a partir de ahora? Una cosa estaba clara, mi vida había cambiado para siempre, y nada volvería a ser igual. Los días siguientes a mi descubrimiento inicial fueron una tortura. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para ser golpeado nuevamente por la cruda realidad. Lucía seguía actuando con normalidad, besándome antes de irse al trabajo, enviándome mensajes cariñosos durante el día, preparando la cena como siempre lo hacía. Su comportamiento cotidiano hacía que todo pareciera aún más surrealista. Me obsesioné con la grabación. La escuchaba una y otra vez, tratando de captar algún detalle que hubiera pasado por alto. Cada gemido, cada susurro, cada crujido de la cama se grabó en mi memoria, atormentándome día y noche. Una tarde, mientras Lucía estaba en el trabajo, decidí que necesitaba más pruebas. No podía confrontarla con una sola grabación, necesitaba estar seguro de que no se trataba de un incidente aislado. Con manos temblorosas, comencé a instalar más dispositivos de grabación en nuestra habitación. Coloqué una pequeña cámara oculta en la estantería, orientada hacia la cama. Instalé micrófonos adicionales en diferentes puntos de la habitación para captar cada sonido. Me sentía como un intruso en mi propio hogar, pero la necesidad de saber la verdad superaba cualquier escrúpulo moral que pudiera tener. «Miguel, ¿estás bien?», me preguntó Lucía esa noche durante la cena. «Te noto distante últimamente». Levanté la vista de mi plato, forzando una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco estresado por el trabajo», mentí. La ironía de estar mintiendo a la persona que me estaba engañando no se me escapó. «¿Y tú? ¿Cómo va todo en la oficina?». Lucía comenzó a hablar sobre su día, sobre proyectos y reuniones. La escuché a medias, preguntándome si entre sus colegas estaría el hombre de la grabación. ¿Sería alguien que yo conocía? ¿Alguien que tal vez había estado en nuestra casa, compartido cenas con nosotros? Los días se convirtieron en semanas. Cada noche, revisaba obsesivamente las grabaciones y los videos. La mayoría de las noches no revelaban nada fuera de lo común, Lucía durmiendo, a veces leyendo un libro antes de apagar la luz. Pero entonces, llegó esa noche. Era un jueves. Yo había dicho a Lucía que tenía una cena de trabajo y que llegaría tarde. En realidad, me quedé en el auto, estacionado a una cuadra de nuestra casa, esperando. Vi llegar un coche que no reconocí. Un hombre salió y entró rápidamente en nuestra casa. Mi corazón se aceleró. Esta era la prueba que había estado esperando. Esperé una hora, que se sintió como una eternidad, antes de entrar silenciosamente en la casa. Podía escuchar sonidos apagados provenientes de nuestra habitación. Con el corazón martilleando en mi pecho, me dirigí a mi estudio y conecté mi laptop a las cámaras y micrófonos que había instalado. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Ahí estaba Lucía, mi esposa, en nuestra cama con otro hombre. Los vi besarse apasionadamente, sus cuerpos entrelazados. El sonido de sus gemidos llenó mis oídos. Sentí náuseas, pero no pude apartar la mirada. Entonces, el hombre giró su cabeza y pude ver su rostro claramente por primera vez. El shock me golpeó como un puño en el estómago. Lo conocía. Era Javier, el mejor amigo de mi hermano. «Oh, Javier», gimió Lucía. «Te he extrañado tanto». «Yo también, mi amor», respondió él, besando su cuello. «Odio tener que escondernos así». «Lo sé», dijo Lucía con un suspiro. «Pero no podemos lastimar a Miguel. Él no se merece esto». Escuchar mi nombre en sus labios mientras estaba en los brazos de otro hombre fue como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. ¿No merecía esto? ¿Acaso creían que engañarme a mis espaldas era menos doloroso? Seguí viendo y escuchando, torturándome con cada detalle de su encuentro. Los vi hacer el amor, los escuché susurrar palabras de cariño, planear futuros encuentros. Cada palabra, cada gesto, cada sonido era como ácido corroyendo lo que quedaba de mi corazón. Cuando finalmente terminaron, los vi acurrucarse juntos en la cama.
nuestra cama. El lugar donde yo había dormido durante años, donde había sostenido a Lucía en mis brazos, donde habíamos hecho planes para nuestro futuro. Deberías irte, dijo Lucía finalmente. Miguel podría llegar en cualquier momento. Javier asintió, levantándose de la cama. ¿Cuándo volveremos a vernos?, preguntó mientras se vestía. No lo sé, respondió Lucía. Tendremos que ser cuidadosos. Miguel ha estado actuando extraño últimamente. Temo que sospeche algo. Javier se inclinó para darle un último beso. No te preocupes, amor. Pronto encontraremos una solución. Los vi despedirse, Lucía acompañando a Javier hasta la puerta. Luego, ella regresó a la habitación, cambió las sábanas y se dio una ducha rápida. Cuando terminó, se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuántas veces habían profanado nuestro hogar, nuestra cama? ¿Quién más lo sabía? ¿Mi hermano estaba al tanto de la traición de su mejor amigo? Pasé el resto de la noche revisando las grabaciones de las semanas anteriores. Con horror, descubrí que este no era un evento aislado. Había evidencia de al menos 5 encuentros similares en el último mes. Cada descubrimiento era como una puñalada fresca en mi corazón ya destrozado. Cuando amaneció, me encontré todavía sentado frente a mi laptop, con los ojos enrojecidos y la mente embotada. Escuché a Lucía levantarse, prepararse para el día como si nada hubiera pasado. La oí llamarme. ¿Miguel? ¿Estás en casa? Me obligué a responder, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Sí, estoy en el estudio. Llegué tarde anoche y no quise despertarte. Lucía apareció en la puerta del estudio, su rostro mostrando una preocupación que ahora sabía era falsa. ¿Estás bien, amor? Te ves terrible. La miré, buscando en su rostro algún indicio de culpa, alguna señal de la mujer que creía conocer. No encontré nada. Estoy bien, mentí. Solo cansado. Ve a trabajar, yo me tomaré el día libre. Lucía asintió, acercándose para darme un beso en la mejilla. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme. Descansa, entonces. Te amo. Esas 2 palabras, que una vez me habrían llenado de alegría, ahora sonaban huecas y amargas. Yo también, respondí automáticamente, preguntándome cuándo había sido la última vez que esas palabras habían sido verdad. Cuando la puerta se cerró tras ella, me derrumbé. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se liberaron. Lloré por el amor que había perdido, por la confianza destruida, por el futuro que se había desvanecido en el aire. Pero a medida que las lágrimas se secaban, un nuevo sentimiento comenzó a crecer en mi interior. Ya no era solo dolor o tristeza. Era ira. Una ira fría y calculadora que exigía justicia, o tal vez venganza. Mientras miraba las imágenes congeladas en mi pantalla, de Lucía en los brazos de Javier, tomé una decisión. No confrontaría a Lucía, al menos no todavía. No, esto requería un enfoque diferente. Necesitaba un plan, una forma de exponer su traición de una manera que no pudiera negar ni justificar. Con una calma que me sorprendió, comencé a planear mi próximo movimiento. La verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, me aseguraría de que el mundo entero supiera exactamente quiénes eran Lucía y Javier en realidad. Los días siguientes a mi descubrimiento se convirtieron en una pesadilla viviente. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, solo para ser golpeado nuevamente por la cruda realidad. Lucía seguía actuando con normalidad, besándome antes de irse al trabajo, enviándome mensajes cariñosos durante el día, preparando la cena como siempre lo hacía. Su comportamiento cotidiano hacía que todo pareciera aún más surrealista. Me obsesioné con recopilar pruebas. Ya no me bastaba con las grabaciones y videos que tenía. Necesitaba más, necesitaba estar seguro de cada detalle de su traición. Con una determinación fría que me sorprendía a mí mismo, comencé a planear meticulosamente cómo obtener más evidencia. Una tarde,
mientras Lucía estaba en el trabajo, decidí dar el siguiente paso. Con manos temblorosas, comencé a instalar más dispositivos de grabación no solo en nuestra habitación, sino en toda la casa. Coloqué pequeñas cámaras ocultas en el salón, la cocina e incluso en el baño. Instalé micrófonos adicionales en diferentes puntos estratégicos para captar cada sonido. Me sentía como un intruso en mi propio hogar, pero la necesidad de conocer toda la verdad superaba cualquier escrúpulo moral que pudiera tener. Mientras trabajaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cuántas veces habían profanado nuestra casa? ¿En qué otros lugares, además de nuestra cama, habían consumado su traición? Cada rincón de nuestro hogar se había convertido en un posible escenario de su engaño, y estaba decidido a descubrirlo todo. Los días se convirtieron en semanas. Cada noche, después de que Lucía se dormía, me escabullía a mi estudio para revisar obsesivamente las grabaciones y los videos. La mayoría de las noches no revelaban nada fuera de lo común, Lucía cocinando, viendo televisión, hablando por teléfono con amigas. Pero de vez en cuando, capturaba momentos que me destrozaban el alma. Una tarde, la cámara del salón captó a Lucía hablando por teléfono en voz baja. Sí, Javier, lo extraño tanto. No puedo esperar a verte mañana. La vi sonreír de una manera que antes estaba reservada solo para mí. Miguel tiene una reunión hasta tarde. Tendremos la casa para nosotros solos. Esa noche, fingí tener trabajo pendiente y me quedé en mi estudio. Escuché a Javier llegar, los susurros emocionados, los pasos apresurados hacia nuestra habitación. Y luego, a través de las cámaras que había instalado, los vi. Cada beso, cada caricia, cada palabra de amor que intercambiaban quedó grabada no solo en mis dispositivos, sino también en mi memoria. Pero no me detuve allí. Comencé a seguir a Lucía cuando salía de casa. Contraté a un investigador privado para que la vigilara durante el día. Poco a poco, fui armando un mapa completo de su engaño. Descubrí que se encontraban en un hotel cerca de su oficina al menos una vez a la semana. Los vi entrar juntos, tomados de la mano como una pareja de enamorados. Los vi salir horas después, con el cabello revuelto y las mejillas sonrojadas. Un día, siguiendo un impulso, entré en ese mismo hotel y reservé la habitación contigua a la que ellos solían usar. Instalé dispositivos de grabación allí también. La siguiente vez que se encontraron, capturé cada detalle de su encuentro. Sus risas, sus conversaciones íntimas, sus planes para el futuro. Un futuro en el que yo no figuraba. Cuando le diremos a Miguel, escuché preguntar a Javier en una de estas grabaciones. Pronto, respondió Lucía con un suspiro. Pero necesito tiempo. No quiero lastimarlo más de lo necesario. Sus palabras, que supongo pretendían ser consideradas, solo aumentaron mi ira. ¿No querían lastimarme? ¿Acaso creían que su engaño no era ya la herida más profunda que podían infligirme? Mi obsesión por recopilar pruebas comenzó a afectar otros aspectos de mi vida. Mi trabajo comenzó a resentirse. Mis amigos notaron que estaba distante, preocupado. Mi hermano me llamó un día, preocupado por mi estado. Miguel, ¿está todo bien?, me preguntó. Hace semanas que no sé de ti. Sentí una punzada de culpa. Mi hermano, sin saberlo, estaba atrapado en medio de todo esto. Su mejor amigo estaba traicionándolo tanto como me traicionaba a mí. ¿Debería decírselo? ¿Tenía derecho a destruir también su amistad? Estoy bien, mentí. Solo un poco estresado por el trabajo. Pero no estaba bien. Cada día que pasaba, cada nueva prueba que recopilaba, me sentía más alejado de la persona que solía ser. El Miguel que confiaba, que amaba incondicionalmente, que creía en la fidelidad y la honestidad, estaba muriendo lentamente. En su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. Alguien frío, calculador, obsesionado con la verdad y la justicia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del día, encontré algo que me heló la sangre. Lucía estaba hablando con Javier sobre tener un hijo. Imagina, un pequeño tú y yo, decía ella, su voz llena de emoción. Podríamos formar la familia que siempre hemos soñado. ¿Pero qué hay de Miguel?, preguntó Javier.
¿No sospecharías si de repente quieres tener un hijo? Lucía rió suavemente. Oh, Javier. Miguel ha estado insistiendo en que tengamos un bebé desde hace meses. Sería perfecto. Él pensaría que es suyo, y nosotros podríamos empezar nuestra familia. Sentí que me faltaba el aire. Esto era más de lo que podía soportar. No solo estaban planeando continuar con su engaño, sino que estaban considerando traer una vida inocente a su red de mentiras. Usar a un niño, mi supuesto hijo, como pantalla para su affair. Era despreciable. Fue en ese momento que tomé una decisión. Ya no bastaba con recopilar pruebas en silencio. Necesitaba actuar. Necesitaba exponer su engaño de una manera que no pudiera negar ni justificar. Pero no sería una confrontación privada. No, merecían ser expuestos públicamente, que todos supieran la clase de personas que eran realmente. Comencé a planear meticulosamente mi próximo movimiento. Revisé todas las grabaciones, seleccionando cuidadosamente las que mostraban de manera más clara y contundente su traición. Preparé copias de los videos, de las grabaciones de audio, de las fotos que había tomado el investigador privado. Mientras trabajaba en mi plan, una parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. ¿Era justo exponer así su intimidad? ¿No sería mejor simplemente confrontarlos y terminar con todo en privado? Pero entonces recordaba sus palabras, sus planes de usar a un hijo inocente en su engaño, y mi resolución se fortalecía. No, merecían ser expuestos. Merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a todos los que conocían. Los días pasaron, y mi plan tomaba forma. Cada noche, mientras Lucía dormía pacíficamente a mi lado, inconsciente del tsunami que estaba a punto de golpear su vida, yo trabajaba en silencio, preparando lo que sería la revelación más impactante de nuestras vidas. Finalmente, después de semanas de preparación, estaba listo. Tenía todas las pruebas organizadas, había planeado cada detalle de cómo las presentaría. Ahora solo quedaba elegir el momento adecuado para dejar caer la bomba que destruiría la fachada de nuestra vida perfecta. Mientras me preparaba para dar el paso final, una mezcla de emociones me embargaba. Tristeza por el amor perdido, ira por la traición, pero también una extraña sensación de liberación. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Con todas las pruebas recopiladas y organizadas, me sentía como un general preparándose para la batalla final. Cada noche, mientras Lucía dormía plácidamente a mi lado, yo me sumergía en los detalles de mi plan de venganza. La ironía de planear la destrucción de nuestro matrimonio mientras compartíamos la misma cama no se me escapaba, pero ya había superado cualquier sentimiento de culpa. Ellos habían elegido este camino, yo solo estaba llevándolo a su conclusión lógica. Mi primer instinto fue confrontarlos directamente, exponer sus mentiras en un arranque de furia y dolor. Pero sabía que eso solo les daría la oportunidad de crear más mentiras, de intentar justificar lo injustificable. No, necesitaba algo más elaborado, algo que no pudiera negar ni esquivar. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea, una reunión familiar. Lucía y yo solíamos organizar cenas con nuestras familias y amigos cercanos cada par de meses. ¿Qué mejor escenario para exponer su traición que frente a todos los que nos conocían y querían? Comencé a planear la cena con un entusiasmo que sorprendió a Lucía. Vaya, hacía tiempo que no te veía tan emocionado por una de estas reuniones, comentó una noche mientras discutíamos los detalles. Forcé una sonrisa. Bueno, creo que es importante mantener cerca a la familia y los amigos, ¿no crees? Ella asintió, completamente ajena al verdadero motivo de mi repentino interés en la vida social. Tienes razón. ¿A quién deberíamos invitar? Esa pregunta me dio la oportunidad perfecta para poner en marcha la siguiente fase de mi plan. Estaba pensando en invitar a tu familia, por supuesto. Mi hermano y sus hijos. Oh, ¿y qué te parece si invitamos también a Javier? Hace tiempo que no lo vemos. Vi un destello de algo, pánico. Culpa, en los ojos de Lucía, pero desapareció tan rápido que casi creía haberlo imaginado. Claro, ¿por qué no?, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Los días siguientes los pasé ultimando los detalles. Reservé un salón privado en un restaurante elegante, asegurándome de que tuviera el equipo audiovisual necesario para mi presentación. Preparé cuidadosamente una selección de las pruebas más damning, editando los videos y las grabaciones para maximizar su impacto sin ser demasiado explícito. Mientras tanto, Lucía seguía con su rutina habitual, alternando entre su vida conmigo y sus encuentros clandestinos con Javier. Cada vez que la veía mensajearse con él, cada vez que inventaba una excusa para salir, sentía una mezcla de dolor y anticipación. Pronto, muy pronto, todo saldría a la luz. Una semana antes de la cena, decidí dar el siguiente paso en mi plan. Necesitaba asegurarme de que Lucía no pudiera escapar fácilmente después de la revelación. Con la excusa de una sorpresa romántica, la convencí de que transfiriera todos nuestros ahorros conjuntos a una nueva cuenta. Es para nuestro futuro, le dije con una sonrisa que me sorprendió por lo genuina que parecía. Quiero que empecemos a planear ese viaje alrededor del mundo del que siempre hablamos. Lucía pareció conmovida por el gesto. Oh, Miguel, eso es tan dulce. Claro que sí, hagámoslo. Poco sabía ella que esa cuenta estaba a mi nombre solamente, y que el dinero estaría fuera de su alcance una vez que todo explotara. A medida que se acercaba el día de la cena, mi ansiedad aumentaba. Repasaba constantemente mi plan, asegurándome de que cada detalle estuviera perfectamente ejecutado. Incluso ensayé mi discurso frente al espejo, practicando cómo mantener la calma mientras desenmascaraba sus mentiras. La noche antes de la cena, mientras Lucía dormía, salí silenciosamente de la cama y fui a mi estudio. Allí, revisé una vez más todas las pruebas. Los videos de ellos entrando al hotel, las grabaciones de sus conversaciones íntimas, las fotos del investigador privado. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Mientras miraba las imágenes de Lucía y Javier juntos, sentí una punzada de dolor. A pesar de todo, una parte de mí todavía amaba a la mujer que creía que era Lucía. Pero esa mujer ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. La persona que dormía en nuestra cama era una extraña, una mentirosa que no merecía mi amor ni mi compasión. El día de la cena llegó finalmente. Me desperté temprano, mucho antes que Lucía. Me quedé mirándola dormir por un momento, pensando en cómo esta sería la última mañana que despertaríamos juntos como marido y mujer. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. Buenos días, amor, murmuró Lucía al despertar, estirándose perezosamente. ¿Listo para la gran cena de esta noche? Más que listo, respondí, sorprendido por la firmeza de mi voz. Creo que será una noche que nadie olvidará. Pasamos el día en una extraña normalidad. Lucía se ocupó de los últimos detalles de la cena, completamente ajena al tsunami que estaba a punto de golpear su vida. Yo, por mi parte, revisé una última vez mi presentación, asegurándome de que todo estuviera en orden. A medida que se acercaba la hora de la cena, sentí que mi determinación flaqueaba. ¿Estaba realmente preparado para destruir no solo mi matrimonio, sino también la vida de Lucía y Javier? ¿No sería mejor confrontarlos en privado, darles la oportunidad de explicarse? Pero entonces recordé sus planes de usar a un hijo inocente para encubrir su engaño, y mi resolución se fortaleció. No, merecían ser expuestos. Merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a todos los que nos conocían y querían. Mientras nos preparábamos para salir, Lucía notó mi nerviosismo. ¿Estás bien, Miguel? Pareces tenso. Forcé una sonrisa. Estoy bien, solo un poco ansioso por la cena. Quiero que todo salga perfecto. Ella se acercó y me dio un beso en la mejilla. Todo saldrá bien, ya verás. Será una noche maravillosa. Sus palabras, que en otro tiempo me habrían reconfortado, ahora solo servían para aumentar mi determinación. Sí, sería una noche que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Cuando llegamos al restaurante, la mayoría de nuestros invitados ya estaban allí. Vi a Javier charlando animadamente con mi hermano, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Lucía se tensó ligeramente al verlo, pero rápidamente recuperó la compostura y comenzó a saludar a todos con su habitual calidez.
Mientras los observaba interactuar, sentí una oleada de ira y disgusto. ¿Cómo podían actuar con tanta normalidad, sabiendo lo que habían hecho? ¿Cómo podían mirarme a los ojos y sonreír, sabiendo que me habían traicionado de la peor manera posible? A medida que avanzaba la noche, mi ansiedad aumentaba. Esperé hasta que todos hubieran terminado de cenar antes de ponerme de pie, copa en mano, como si fuera a hacer un brindis. Amigos, familia, comencé, sintiendo todas las miradas sobre mí. Gracias a todos por venir esta noche. Antes de que pasemos al postre, hay algo que me gustaría compartir con todos ustedes. Vi confusión en los rostros de nuestros invitados. Lucía me miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. Javier, por su parte, parecía completamente relajado, sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, me dirigí hacia el equipo audiovisual que había preparado. Este era el momento. No había vuelta atrás. Tengo una presentación especial para todos ustedes, dije, mi voz sorprendentemente firme. Creo que les resultará reveladora. Mientras presionaba el botón para iniciar la presentación, vi el pánico comenzar a formarse en los ojos de Lucía. Ella sabía, en ese momento, que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Y así, con la primera imagen apareciendo en la pantalla, comenzó el final de mi matrimonio y el inicio de mi venganza. El silencio que cayó sobre la sala cuando la primera imagen apareció en la pantalla fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en la proyección, que mostraba claramente a Lucía y Javier entrando juntos a un hotel. La fecha y hora estaban claramente visibles en la esquina inferior derecha de la imagen. Como pueden ver, comencé, mi voz sorprendentemente calmada, esta foto fue tomada hace 3 semanas, un día en que supuestamente Lucía estaba en una conferencia de trabajo y Javier en un viaje de negocios. Los murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. Vi a mi hermano mirando a Javier con una mezcla de confusión y creciente ira. Los padres de Lucía se miraron entre sí, la incredulidad pintada en sus rostros. Lucía, por su parte, había palidecido visiblemente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de pánico. Intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Miguel, yo. Comenzó Javier, pero lo interrumpí con un gesto brusco. Por favor, Javier, guarda tus explicaciones para después. Apenas estamos empezando. Con un clic del control remoto, pasé a la siguiente diapositiva. Esta vez, era una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto entre Lucía y Javier. Mensajes llenos de palabras de amor, planes para encuentros clandestinos y detalles íntimos que hicieron que varios de nuestros invitados apartaran la mirada, incómodos. Estos mensajes, continué, mi voz ahora teñida de amargura, son solo una pequeña muestra de las conversaciones que han mantenido durante los últimos 6 meses. Sí, escucharon bien. 6 meses de engaño, de mentiras, de traición. Vi a la madre de Lucía llevarse una mano a la boca, ahogando un sollozo. Su padre, por otro lado, miraba a su hija con una mezcla de decepción y furia apenas contenida. Pero lo peor estaba por venir. Con otro clic, inicié la reproducción de un video. La calidad no era la mejor, ya que había sido grabado con una cámara oculta, pero las imágenes eran inconfundibles. Lucía y Javier, en nuestra cama matrimonial, en medio de un apasionado encuentro. Los jadeos de sorpresa y disgusto llenaron la sala. Vi a mi hermano ponerse de pie bruscamente, su silla cayendo al suelo con un estruendo. «¡Hijo de puta!», gritó, lanzándose sobre Javier. Tuve que intervenir rápidamente para evitar que la situación se saliera de control. «Por favor», dije, alzando la voz por encima del caos que se había desatado, «sé que esto es difícil de ver y entender, pero les pido que mantengan la calma. Hay más». Esas palabras parecieron congelar a todos en el lugar. ¿Qué más podía haber? ¿Qué podría ser peor que lo que ya habían visto? Con manos temblorosas, activé la siguiente parte de mi presentación. Era una grabación de audio, una conversación entre Lucía y Javier que había capturado hace apenas una semana. La voz de Lucía llenó la sala, imagina, un pequeño tú y yo. Podríamos formar la familia que siempre hemos soñado. Y luego,
La respuesta de Javier: ¿pero qué hay de Miguel? ¿No sospecharías si de repente quieres tener un hijo? La risa de Lucía, que una vez me había parecido melodiosa, ahora sonaba fría y cruel. Oh, Javier. Miguel ha estado insistiendo en que tengamos un bebé desde hace meses. Sería perfecto. Él pensaría que es suyo, y nosotros podríamos empezar nuestra familia. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Vi lágrimas en los ojos de varias personas. Mi hermano había vuelto a sentarse, su ira inicial reemplazada por una expresión de shock y disgusto. Lucía, que hasta ese momento había permanecido en un estado de shock silencioso, finalmente encontró su voz. Miguel, por favor, ¿puedo explicarlo? Me volví hacia ella, sintiendo una calma extraña a pesar de la tormenta emocional que rugía en mi interior. ¿Explicar qué, Lucía? ¿Cómo planeabas usar a un niño inocente para encubrir tu infidelidad? ¿Cómo ibas a hacerme criar al hijo de otro hombre creyendo que era mío? Ella comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento tanto. Pero sus disculpas llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. Me dirigí nuevamente a nuestros invitados, quienes nos miraban con una mezcla de horror y lástima. Sé que esto es mucho para procesar. Créanme, yo mismo he estado lidiando con esta realidad durante semanas. Pero sentí que todos ustedes, nuestros amigos y familiares más cercanos, merecían saber la verdad. Vi a Javier intentar escabullirse hacia la salida, pero mi hermano lo detuvo con un firme agarre en el brazo. «Tú no vas a ninguna parte», gruñó. Los padres de Lucía se habían acercado a ella, pero pude ver que estaban más conmocionados que consoladores. Su madre lloraba silenciosamente, mientras su padre mantenía una expresión pétrea. Miguel, la voz de mi cuñada rompió el tenso silencio. «¿Qué vas a hacer ahora?» Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué iba a hacer ahora que había expuesto la verdad, que había desenmascarado la traición ante todos? Bueno, comencé, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Obviamente, mi matrimonio con Lucía ha terminado. No hay vuelta atrás después de algo así. Vi a Lucía estremecerse ante mis palabras, pero continué: he transferido todos nuestros ahorros conjuntos a una cuenta a mi nombre. Lucía, tendrás que buscar un lugar donde quedarte esta noche. No quiero verte en nuestra casa cuando regrese. Pero Miguel, sollozó ella, ¿dónde se supone que voy a ir? Por un momento, sentí una punzada de compasión. Pero luego recordé todas sus mentiras, su traición, y esa compasión se desvaneció rápidamente. Tal vez Javier pueda acogerte, respondí fríamente. Después de todo, han estado planeando su futuro juntos, ¿no? Vi a Javier palidecer ante la idea. Claramente, no estaba preparado para las consecuencias de sus acciones. Mi hermano, que hasta ese momento había estado inusualmente callado, habló: Miguel, hermano, lo siento tanto. Si hubiera sabido. Lo interrumpí con un gesto. No es tu culpa. Ninguno de nosotros lo vio venir. Miré alrededor de la sala, a los rostros conmocionados y tristes de nuestros amigos y familiares. Sé que esto es un shock para todos. Les agradezco su presencia aquí esta noche. No era mi intención arruinar la velada, pero sentí que merecían saber la verdad. Poco a poco, la gente comenzó a moverse. Algunos se acercaron a mí para expresar su apoyo y solidaridad. Otros simplemente se marcharon en silencio, claramente incómodos con toda la situación. Lucía intentó acercarse a mí una última vez. Miguel, por favor, podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. La miré, y por un momento vi a la mujer de la que me había enamorado. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar había una extraña, alguien capaz de mentir y engañar sin remordimientos. No hay nada que hablar, Lucía, respondí con firmeza. Se acabó. Mañana te enviaré los papeles del divorcio. Por favor, no intentes contactarme. Con eso, me di la vuelta y salí del restaurante. El aire fresco de la noche me golpeó, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. El peso de las mentiras y el engaño se había levantado de mis hombros.
Mientras caminaba hacia mi auto, escuché pasos detrás de mí. Era mi hermano. ¿Estás bien?, preguntó, colocando una mano sobre mi hombro. Pensé en la pregunta por un momento. ¿Estaba bien? No, no lo estaba. Mi mundo se había hecho pedazos. El futuro que había planeado se había desvanecido. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de liberación. No, respondí honestamente. Pero lo estaré. Y con eso, subí a mi auto y me alejé, dejando atrás los restos de mi vida anterior y dirigiéndome hacia un futuro incierto, pero libre de mentiras y traiciones. Los días siguientes a la revelación fueron una montaña rusa emocional. Me desperté la mañana después de la cena sintiéndome extrañamente vacío. La casa, ahora silenciosa sin la presencia de Lucía, parecía demasiado grande y solitaria. Por un momento, casi esperé escuchar su voz llamándome para desayunar, como solía hacerlo. Pero luego la realidad me golpeó como un puño en el estómago, esa vida había terminado. Me levanté de la cama con dificultad, arrastrando los pies hasta la cocina. Mientras preparaba mi café, mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes y llamadas perdidas llenaban la pantalla. Algunos eran de amigos y familiares preocupados, otros de Lucía suplicando una oportunidad para explicarse. Los ignoré todos. Sentado en la mesa de la cocina, con la taza de café entre mis manos, empecé a reflexionar sobre los eventos de la noche anterior. ¿Había hecho lo correcto al exponer a Lucía y Javier de esa manera? Una parte de mí se sentía justificada, incluso satisfecha. Pero otra parte, una que intentaba acallar, se preguntaba si no habría sido mejor manejar todo en privado. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Por un momento, temí que fuera Lucía. Pero cuando abrí, me encontré cara a cara con mi hermano. ¿Cómo estás?, preguntó, su rostro una mezcla de preocupación y algo que parecía culpa. Lo dejé entrar y volvimos a la cocina. Le ofrecí café, que aceptó en silencio. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, mi hermano rompió el silencio. Miguel, lo siento tanto. Javier es mi mejor amigo. Nunca imaginé que sería capaz de algo así. Asentí, sintiendo una punzada de simpatía por mi hermano. Él también había sido traicionado, aunque de una manera diferente. No es tu culpa, respondí. Ninguno de nosotros lo vio venir. ¿Has hablado con Lucía?, preguntó, cambiando de tema. Negué con la cabeza. No. Ha estado llamando y enviando mensajes, pero no estoy listo para hablar con ella. Mi hermano asintió comprensivamente. Lo entiendo. Pero en algún momento tendrás que hacerlo, aunque sea solo para finalizar los trámites del divorcio. El divorcio. La palabra sonaba tan final, tan definitiva. A pesar de todo lo que había pasado, una pequeña parte de mí todavía se resistía a la idea de que mi matrimonio realmente había terminado. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, fui adaptándome a mi nueva realidad. Volví al trabajo, donde mis colegas, que habían oído rumores sobre lo sucedido, me trataban con una mezcla de lástima y curiosidad que me resultaba incómoda. Finalmente, después de casi un mes, accedí a reunirme con Lucía. Elegí un café neutral, un lugar público donde sabía que no podría perder el control de mis emociones. Cuando la vi entrar, sentí una mezcla de emociones que me tomó por sorpresa. Dolor, ira, pero también un extraño anhelo por la vida que habíamos compartido. Lucía se veía demacrada, con ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca antes había visto en ella. Miguel, comenzó tan pronto como se sentó, sé que probablemente no quieres escuchar esto, pero necesito que sepas cuánto lo siento. La miré en silencio, dejando que continuara. Lo que hice es imperdonable, lo sé. No tengo excusas. Pero quiero que sepas que te amé, realmente lo hice. Y una parte de mí siempre te amará. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Amor? ¿Llamas amor a lo que hiciste? Me engañaste, me mentiste, planeaste usar a un hijo inocente para encubrir tu infidelidad. Eso no es amor, Lucía. Ella bajó la mirada, lágrimas cayendo silenciosamente sobre la mesa.
Lo sé. Y lo siento tanto. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, la interrumpí. Lo hecho, hecho está. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Hablamos durante horas. Lucía me contó cómo había comenzado su aventura con Javier, cómo lo que empezó como una amistad inocente se convirtió en algo más. Me habló de su confusión, de cómo intentó luchar contra sus sentimientos al principio. Pero con cada palabra, con cada explicación, solo sentía que el abismo entre nosotros se hacía más grande. ¿Y qué hay de Javier?, pregunté finalmente. ¿Están juntos ahora? Lucía negó con la cabeza. No. Después de esa noche, se asustó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. No he sabido de él desde entonces. Sentí una extraña satisfacción al escuchar eso. Al parecer, Javier no estaba tan comprometido con su amor como Lucía había creído. Al final de nuestra conversación, saqué de mi maletín los papeles del divorcio que había preparado con mi abogado. Los coloqué sobre la mesa, entre nosotros. Esto es todo, Lucía, dije, mi voz sorprendentemente firme. Aquí termina nuestro matrimonio. Ella miró los papeles, nuevas lágrimas formándose en sus ojos. ¿No hay posibilidad de que? No, la interrumpí. No hay vuelta atrás. La confianza se rompió, y sin confianza, no hay relación posible. Con manos temblorosas, Lucía tomó el bolígrafo que le ofrecí y firmó los documentos. Cada firma parecía sellar otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Cuando terminó, se levantó lentamente. Supongo que esto es un adiós, dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de formar palabras. Lucía se inclinó, como si fuera a besarme en la mejilla, pero se detuvo a medio camino. En lugar de eso, simplemente asintió y se dio la vuelta, saliendo del café y de mi vida. Me quedé sentado allí durante lo que parecieron horas, mirando los papeles firmados frente a mí. Era oficial. Mi matrimonio había terminado. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y sanación. Vendí la casa que habíamos compartido, incapaz de vivir rodeado de tantos recuerdos. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, decidido a empezar de cero. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Me sumergí en el trabajo, buscando distracciones en proyectos desafiantes. Comencé a hacer ejercicio regularmente, encontrando en el gimnasio una salida para mi frustración y dolor. Incluso empecé a salir con amigos nuevamente, aunque la idea de una nueva relación todavía me parecía lejana y aterradora. Un día, casi 6 meses después de la noche de la revelación, me encontré con Javier en la calle. Fue un encuentro incómodo y tenso. Él intentó disculparse, balbuceando explicaciones y excusas que sonaban huecas y vacías. Ahórratelo, le dije, interrumpiendo su discurso. No quiero tus disculpas. Solo quiero que sepas que lo que hiciste no solo me lastimó a mí, sino también a Lucía. Espero que puedas vivir con eso. Lo dejé allí, parado en la acera, sintiéndome extrañamente liberado. Ya no sentía la ira ardiente que una vez me había consumido. En su lugar, había una especie de paz resignada. Esa noche, sentado en mi nuevo apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, una presencia constante pero ya no abrumadora. Había aprendido a vivir con él, a incorporarlo a mi nueva realidad. Me di cuenta de que, a pesar de todo, había sobrevivido. Más que eso, estaba empezando a prosperar. La traición de Lucía y Javier había sido un golpe devastador, pero no me había destruido. En cambio, me había obligado a redescubrirme, a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía. Miré por la ventana, hacia las luces de la ciudad. El futuro, que una vez me había parecido tan oscuro e incierto, ahora brillaba con posibilidades. No sabía exactamente qué me depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía listo para enfrentarlo. La verdad había salido a la luz, y aunque el proceso había sido doloroso, también había sido liberador. Ya no vivía en la sombra de las mentiras y el engaño. Era libre para empezar de nuevo, para buscar la felicidad en mis propios términos. Mientras me preparaba para dormir esa noche,
me di cuenta de que ya no soñaba con el pasado. En cambio, mis pensamientos se dirigían hacia el futuro. Un futuro que, aunque incierto, era mío para moldear. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí ante esa perspectiva.